Hoy vamos a tener nuestro Living Lab de Incasi, creo que es el 20º Living Lab. Vamos a tener la presentación de Yael Armangó, que es del laboratorio LITS de la Universidad de Toulouse 2. Nos va a presentar reconfiguraciones y desigualdades, análisis de la violencia cisgénero y del acceso al apoyo social de las personas trans en Francia. Luego vamos a tener una comentarista que tenemos especialmente invitada en forma online y el público, obviamente, dispuesto a hacer comentarios. Bueno, iniciamos entonces, Yael. Sí, todo. Gracias. Primero quiero agradecer al Instituto Gino Germani por acogerme estos 2 meses, así como a la UBA y los grupos de investigaciones que conocí aquí. Gracias también al proyecto Incasi por hacer posible esta estancia y a quienes están aquí hoy para escucharme. Pido disculpas porque no me siento completamente seguro con el español, por lo que leeré mi ponencia. Mi tesis aborda la intersección entre la transidentidad y apoyo social y cómo la transidentidad influye en la solidaridad social. Hoy hablaré sobre un aspecto específico de mi trabajo, la violencia cisgénero contra personas trans y sus repercusiones en el acceso al apoyo social. Y la presentación se divide en 3 partes: la introducción al contexto francés sobre personas trans, metodología y población estudiada, y los resultados incluyen un análisis de la violencia enfocándose en el acoso moral y los efectos del cisgenerismo en el acoso, en el acceso, al apoyo social, destacando la pérdida de vínculos y las redes de apoyo. Para empezar, una breve contextualización. En Francia existe un fuerte escudo terapéutico que limita el acceso a las vías de transición. Iniciar una transición médica, administrativa o social generalmente implica seguir una vía psiquiátrica y enfrentar numerosas barreras y discriminaciones. Por ejemplo, a diferencia de Argentina, en Francia, una persona que desea cambiar su género en el registro civil debe presentar una solicitud ante el Tribunal de Grande Instance y fundamentar su pedido con testimonios de familiares y documentos que acrediten la legitimidad de la demanda. Desde 2016, la esterilización ya no es obligatoria, pero existen disparidades geográficas en las prácticas judiciales. A nivel internacional, la población trans es considerada de riesgo debido a las altas tasas de suicidios, asesinatos, prevalencia del VIH, prácticas de riesgo y aislamiento social. Aunque esta ha ganado visibilidad, sigue siendo poco investigada en las ciencias sociales en Francia. Este contexto social fue el punto de partida de mi tesis, que comenzó con una pregunta sencilla: ¿cómo acceden las personas trans a los recursos y en quiénes se apoyan durante su transición? Antes de responder, aclaré los obstáculos que enfrentan. La bibliografía sobre estudios trans se ha centrado en el acceso a la transición transafirmativa, en la adaptación, pero pocos estudios han abordado la violencia cisgénero en Francia y los vínculos sociales movilizados para enfrentarla. Mi presentación se centra en un capítulo de mi tesis que busca comprender mejor la violencia cisgénero y sus efectos en el acceso a la solidaridad social. Para esta presentación no voy a ocurrir a toda la metodología aplicada en la tesis. Voy a centrarme, en cambio, en el análisis de un cuestionario en línea distribuido entre marzo y agosto de 2020 a personas trans residentes en Francia, que recibió 405 respuestas completas. El cuestionario está estructurado en 3 secciones interrelacionadas:
una sección sobre discriminación, de la que habrá hoy en su mayor parte, una sección sobre redes, cuyo objetivo es recabar información sobre las personas que componen las redes de apoyo, que hoy utilizaré de forma menos extensa, y finalmente una sección sobre el uso de redes sociales digitales para investigar la dinámica de apoyo social en línea, la que hoy no hablaré. Antes de presentar el otro método que voy a utilizar, quiero describir brevemente a los encuestados. La mayoría están transmasculinos, seguido de transfemeninos y no binarios, o personas que no definían su identidad de género. Los encuestados tenían entre 14 y 60 años, con una edad media de 26 años. Casi la mitad tiene un nivel de estudios igual o inferior al bachillerato y muchos aún están estudiando. La mayoría de los que trabajan son asalariados o profesionales intelectuales. La tasa de desempleo es similar a la media nacional para personas de 25 a 50 años en Francia. Todos los menores están estudiando, al igual que el 62% de los jóvenes de 18 a 25 años. De los que han terminado sus estudios, casi un tercio tiene un nivel de estudio superior al bachillerato más 3, lo cual es 10% más que la media nacional. Un análisis de las configuraciones de los hogares y de los ingresos mensuales revela una población precaria, con más de la mitad viviendo por debajo del nivel de la pobreza, a pesar de los múltiples gastos asociados a la transición. Además, los participantes a menudo enfrentan otras formas de violencia sistémica, como el racismo o el capacitismo. En resumen, la población encuestada es joven, relativamente precaria, aunque con diploma, y combina varios estatus minoritarios. Por último, en esta presentación me basaré en datos secundarios de una etnografía en línea de los principales grupos transfrancófonos de Facebook entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020, combinando varias posiciones de observador. En la diapositiva puedes ver las principales características de los grupos, pero no volveré sobre el método para no perder demasiado tiempo. Pasemos a la presentación de los resultados con el primer enfoque en la definición y el recuento de la violencia. La primera constatación importante es la prevalencia de la violencia, ya que el 77% de los participantes declararon haber sufrido violencia transfóbica. Antes se explicó que los encuestados tenían varios estatus de minoría y en la diapositiva se puede ver la proporción de violencia experimentada en relación con este estatus. Algunos estatus enfrían más que otros en la violencia acumulada. Las personas discapacitadas tienen más probabilidad de sufrir de violencia cisgénero que las que no han sufrido violencia variedista. Numerosos estudios destacan la importancia de la violencia variedista en la vida de las personas con discapacidad. El cisgenerismo y el variedismo no se superponen, sino que deben considerarse conjuntamente, ya que a menudo se co-construyen con otras formas de dominación como el sexismo o el racismo. Del mismo modo, las personas trans y no binarias que han sufrido discriminación homófoba tienen más probabilidad de experimentar cisgenerismo que otras. Esto significa que ser percibido o reconocido como no heterosexual aumenta significativamente la prevalencia de la violencia cisgénero. Pero ¿de qué tipo de violencia cisgénero estamos hablando? El cuestionario me permite de examinar de nuevo la naturaleza de la violencia cisgénero experimentada por los participantes. Si bien la violencia médica es la más visible y denunciada en Francia hoy en día, los resultados sitúan por delante la prevalencia del acoso moral.
En mi análisis me tomo el tiempo de repasar la definición y la forma en que se retrata cada tipo de violencia. Me hubiera gustado poder hablarles de cada uno de ellos, pero hoy he tenido que elegir, así que me centraré en el acoso moral. Pero estaré encantado de hablar de violencia médica durante el debate si algunos de ustedes está interesado. Según Irigoyen, el acoso moral se refiere a cualquier conducta abusiva, gesto, palabra, comportamiento, actitud, que por su repetición o sistematización atenta contra la dignidad o la integridad psicológica o física de una persona. Si bien los estudios feministas tienden a identificar los lugares de trabajo como lo más proclive a la producción de situación de acoso moral, los datos recogidos por la etnografía no abundan en este sentido. Es más, subraya la forma en que el círculo familiar cataliza este tipo de violencia en lugar de desempeñar una función protectora, especialmente en el caso de las personas más jóvenes. El acoso moral que tiene lugar en el ámbito familiar se aproxima a las técnicas utilizadas en la terapia de conversión, ya que su objetivo está claramente establecido. Si se quiere mantener el vínculo, se espera que el niño trace una línea divisora entre cualquier posibilidad de transición social o médica. Esta es precisamente la situación que se encuentra Camille. Esta chica de 17 años explica su experiencia de verse obligada a entrar en el armario y pasa a describir las consecuencias de la negación de protección y de reconocimiento que provoca el rechazo de su transitud por parte de los padres, abandono escolar, depresión y distanciamiento de los cuidados. Aquí se hace visible el efecto dominó de la violencia y sus efectos en diferentes espacios sociales. Es posible imaginar, por ejemplo, que si Camille hubiera estado suficientemente protegida y reconocida por sus padres, la escuela habría podido responder adecuadamente a la violencia que ahí se ejercía y evitar el abandono escolar. Es decir, además de sufrir un acoso moral que la obliga a no hacer valer su género, Camilla también experimenta la violencia psicológica y aislamiento social de sus compañeros, de la educación y de la asistencia. Los vínculos porosos entre la esfera familiar, la escuela y el sector de los cuidados ponen de relieve que el proceso de descalificación social puede adoptar una forma singular cuando se refiere a niños que lo experimenten a pesar suyo. Pero ¿quiénes son las personas estadísticamente más afectadas por el acoso moral? Las personas no binarias tienen una probabilidad de sufrir acoso moral que las personas transfemeninas o transmasculinos. Sin embargo, las transfemeninas experimentan el acoso de forma más repetida. El 60% sufre más de 6 veces, comparado con el 44% de los masculinos y 40% de los no binarios. Aunque se podría pensar que el acoso aumenta con la edad, esto no se confirma estadísticamente. De hecho, los menores tienen la tasa más alta, con 57%, que disminuye con la edad hasta los 50 años y luego aumenta nuevamente. También el nivel educativo influye en la probabilidad de acoso. La persona con menos cualificaciones sufre menos acoso que las más calificadas. Aunque la persona en zonas rurales experimentan menos acoso, la repetición es más alta. En general, las personas sin otra minoría sufren menos acoso, 25%. Enfrentar otras formas de violencia sistémica, como ser discapacitado,
60%, o racializado, 58%, aumenta la probabilidad de sufrir acoso. El acoso se produce en diversas esferas sociales, siendo la familia y la escuela las más frecuentes. La familia representa 53% de los casos denunciados, seguida por la escuela, los espacios públicos y el lugar de trabajo. También puede ocurrir en amistades, relaciones de compañerismo y en menor medida en vínculos de ciudadanía como la policía. Pasamos a la última serie de resultados. ¿Qué efecto tiene el cisgenerismo en el acceso al apoyo social? Primero, al examinar los tipos de vínculos sociales que se utilizan para confiar en las personas que han experimentado violencia sin género. Se observa que, independientemente del tipo de violencia, se priorizan los vínculos selectivos y las fracciones trans como primera opción. Los vínculos familiares y los de cuidadania se utilizan menos, aunque estos vínculos se activan de manera diferente según las características del individuo. La tendencia general muestra una preferencia por los vínculos selectivos y las fracciones homofilias desde una perspectiva trans. Además, algunas formas de violencia se confían más que otras. Por ejemplo, la violencia médica se confía principalmente a las operaciones electivas, mientras que el acoso sexual se confía menos. En general, el acoso sexual parece ser la forma de violencia que enfrenta más dificultad para encontrar apoyo. Finalmente, la pregunta es por qué se recurre tan poco a los vínculos familiares que en la bibliografía a menudo se identifican como una fuente importante de apoyo social, especialmente para los jóvenes. Hay dos explicaciones principales que son consecuencias directas del cisgenerismo: la pérdida de relaciones y las estrategias para declararse como trans. 59 de los encuestados había perdido poblaciones debido a su identidad trans. De estos, el 60% había perdido poblaciones familiares y 64 otras poblaciones. La mitad de los participantes había perdido más de 3 lazos familiares y más de 4 en el caso de las relaciones no familiares. Las relaciones familiares más perdidas son las de tíos y tía, lo que también afecta a las relaciones con primos y primas, y las relaciones con los padres también se ven mucho afectadas, mientras que la pérdida de las madres es menor. Lo mismo ocurre con los hermanos y hermanas. El género parece ser un factor importante en la aceptación familiar de las transiciones. El momento de la salida del embrión suele marcar la pérdida de lazos familiares, ya que el 64% de los casos identifica esa temporalidad como el momento de la ruptura. Además de la pérdida de vínculos, especialmente familiares, tras de la salida del embrión, es crucial considerar el papel de la estrategia de coming out. Es difícil obtener apoyo para la transidentidad si esta no se conoce. El análisis de los anuncios intrafamiliares muestra que la tasa de salida del embrión varía según la proximidad de los lazos familiares. Aunque casi el 80% de los encuestados salieron del embrión entre sus padres, esto no garantiza que los padres brinden apoyo y reconocimiento. Las personas no binarias son las menos propensas a salir del embrión con su familia, especialmente cuando la relación es menos cercana. Además, las personas transfemeninas son menos propensas a salir del embrión que las trans masculinas, posiblemente debido a las presiones normativas que enfrentan a sus círculos familiares. Las características sociales también influyen a las tasas de salida del embrión.
Los menores tienden a salir del armario 2 a 3 veces más que la media en todos los niveles familiares, más 17% con los padres, más 23% con la familia cercana y más de 29% con la familia lejana. Esto indica que la mayoría de los menores no pueden contar con sus lazos familiares para su transición, reduciendo significativamente sus posibilidades de apoyo. Además, el nivel educativo tiene un efecto positivo en la proporción de personas que salen del armario con su familia, aunque el 10% de las personas con un nivel educativo de bachillerato más 3 aún no han salido con sus padres. En concreto, entre la pérdida de vínculos por un lado y la estrategia de salida del armario por otro, con vistas a prevenir la violencia, las personas trans tienen que reconfigurar su red relacional para mantener sus vínculos sociales y el acceso a formas de apoyo social. En mi cuestionario utilicé lo que en sociología de redes se conoce como generadores de nombres, que me permiten identificar a las personas que componen las redes de apoyo de los encuestados y sus características sociales. Una media de 2 personas citadas, lo que coincide con los resultados de otra encuesta sobre la población general y demuestra que efectivamente se producen reconfiguraciones tras la pérdida de vínculos. Entre las personas mencionadas, solo el 10% tenía vínculos familiares, 14% de compañeros o excompañeros, 40% de amigos, 17% de conocidos, 14% de cuidadores. Y no tengo tiempo para entrar en detalle, pero puedo volver sobre ello más tarde si lo deseo. Los tipos de vínculos sociales no se movilizan al mismo tiempo en la transición ni para lo mismo tipo de apoyo que se buscan. Las relaciones son más recientes y se conocieron principalmente en línea o a través de un intermediario trans. Esto es muy raro en la bibliografía. Y el apoyo es geográficamente disperso. El 50% de los amigos viven a más de 1 hora de viaje. Igual, esta característica en Francia es muy poco común. Para concluir muy rápidamente, he demostrado que existe una alta prevalencia de la violencia de género y que está vinculada a otras formas sistémicas de violencia, además de estar socialmente situada. Además de la violencia que produce, el cisgenerismo también repercute en la composición de las redes y las relaciones sociales, en particular a través de la ruptura y la pérdida de vínculos y las estrategias de salida del armario. No sé. Estos efectos negativos. No, compartir. Poner compartir de vuelta. Disculpe. Ahí está. Estos efectos negativos obligan a reconfigurar las redes mediante la creación de nuevas relaciones, en particular trans por trans, aunque a frecuencia estén geográficamente dispersas. Sin embargo, sigue habiendo desigualdad en la población de la encuesta. Muchas personas no pudieron reconfigurar sus redes y no mencionaron a nadie en su red de apoyo. El tamaño y la composición de estas redes no son equivalentes. Así pues, muchos de los participantes sufren aislamiento social y siguen experimentando un proceso de descualificación social. Gracias.